Hola, bienvenidos a Ese es el tema, conversaciones sabrosas sobre cosas de la vida. Yo soy su host, Mara Antonieta. Para el episodio de hoy tuve el deleite de sentarme a platicar con JP Martínez, Juan Pablo Martínez, un gran creador de contenido al que tal vez conozcas por su podcast, el podcast de JP Martínez. JP, además de ser un exitoso creador de contenido y podcaster, es estudiante de comunicación y, lo más importante de todo, compatriota queretano. En nuestra conversación de hoy me platicó su historia en la creación de contenido, cómo comenzó, cómo fue creciendo, todos los aprendizajes y tropezones que tuvo, cómo tomó todos estos aprendizajes para seguir creciendo y mejorando, y nos comparte algunos tips importantísimos que tiene para aspirantes a creación de contenido principiantes. Además hablamos de la importancia de tener buenos hábitos, cómo ambos en estos últimos años hemos estado haciendo ajustes en nuestro estilo de vida, cómo hemos estado implementando algunos cambios, cómo la disciplina es importantísima, no solo para nuestra salud, sino cómo impacta en toda nuestra vida, incluido el trabajo y la creación de contenido. Al fin, la conversación se puso muy sabrosa. Acompáñanos, Ese es el tema. Hola JP, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Mara, muy feliz de estar por acá. Yo encantada de que me hayas aceptado la invitación al podcast. No, pues yo te agradezco mucho y te digo, para las personas que lo están viendo sabrán cómo es el set y está muy padre, me gusta mucho el formato y la calidez que tiene el espacio, el ecosistema. Muchísimas gracias. Justo te platicaba ahorita antes de entrar a cámaras que mi intención era que se sintiera como la casa, bueno, la sala de una casa, un espacio como mucho más íntimo, no tan frío como normalmente tienden a ser los sets de grabación, porque este podcast, este es el tema, es sobre conversaciones sabrosas, sobre cosas de la vida, y el chiste pues es que fluya la cosa y que se sienta a gusto. Muy bien. Gracias por Mil gracias a ti. Muy bien, JP. Pues fíjate que estaba pensando en qué podríamos platicar tú y yo. Normalmente pongo sobre la mesa algún tema para arrancar que tenga que ver algo que tengamos en común tú y yo, ¿no? Que obviamente lo primero que pensé fue creación de contenido. Claro. Seguramente hay mil cosas más que tenemos en común, pero comencé pensando en eso y dije, JP, francamente, es un gran ejemplo, yo creo, de lo que es un creador de contenido serio, profesional, y yo creo que una gran inspiración para mucha gente que está comenzando a crear contenido pudiese ser tú. Entonces dije, quiero que JP nos platique de cómo comenzó su carrera de creador de contenido, qué ha aprendido, los altibajos, que seguro ha habido muchísimos, momentos buenos, momentos malos, cómo te ha impactado en general. Pero comencemos platicando con cómo empezaste y por qué. Pues muchas gracias por las palabras, Mara. Viniendo de ti las aprecio mucho. Y el por qué yo lo remontaría hasta... yo hacía un torneo de fútbol hace mucho tiempo. Yo estaba, pues, yo creo que tendría como 16, 17 años. Entonces, el modo en el que me empieza a llamar la atención los videos, en principio, fue cuando quería dejarlo de hacer ya solo entre amigos, porque era pues entre los amigos de la secundaria, llámale a tus amigos. Entonces, yo lo quería hacer como más gente que ni siquiera conociéramos, hacerlo crecer. Entonces, pues dije, son los videos la forma en la que podemos distribuir más y que la gente se interese. Entonces ahí tuve mis primeros inicios con la cámara, o sea, con intentar hacer videos, y hicimos un promocional. ¿Tú llegaste a ver Club de Cuervos, Mara? Claro, sí, por supuesto. Hicimos ahí, yo era el personaje de Chava Iglesias y otro amigo le salía muy bien Hugo Sánchez. Ya. Entonces hicimos ahí como un promocional y me gustó mucho la reacción de las personas, los comentarios ahí riéndose, y me gustó mucho hacerlo. ¿En qué plataforma lo subiste originalmente? En Instagram. Ahí empezaste. Sí, ahí empecé el torneo y ahí inició. Pero era la cuenta del torneo, se llamaba Torneo Martínez. Entonces era la cuenta exclusiva del torneo. Y me gustó mucho. No tenía idea de cómo usar una cámara, de cómo usar el audio. Entonces tuve muchos problemas técnicos en eso, pero como que me interesó y fui pues aprendiendo cada vez un poco más en lo que necesitaba. Ahora, ¿por qué se ve tan shaky? Vamos a ver si un estabilizador, o sea, intentar varias cosas. Entonces, pues eso no fue lo primero que hice en redes sociales como yo, Juan Pablo, pero sí mi primera interacción con el ecosistema digital de video. Y lo que sembró la semillita de la curiosidad, sí, del interés por seguir con este tema. Sí. Ya, muy bien. ¿Y de ahí cómo diste el brinco a los podcasts? De ahí todavía como
un año después me saltó la intriga de hacer vlogs diarios. En TikTok estaban muy, pues era muy frecuente y estaban muy padres. Entonces me gustaba mucho el formato y me interesó hacerlo. Entonces comencé a hacer vlogs diarios e hice como 40 sin parar, así diario. Entonces, pues me gustaba mucho editarlos, crear la historia, la narrativa, la música. Pero luego los dejé de hacer porque no me gustaba el grabar, o sea, como en la calle. O sea, sentía que no estaba siendo yo. O sea, como que tenía... De alguna forma, cuando tienes una cámara enfrente, sí eres tú, pero hay una versión como que inconscientemente está... un poco actuada. Pues sí, o sea, no es que sea actuada, pero es sí. Es raro, es como un personaje, ¿no? Es como si alguien te estuviera viendo. Exactamente, no actúas del todo natural. Ajá. Y te entiendo, también pasa que no quieres poner incómodas a otras personas, tal vez filmando algunos, a mí me pasa, filmando algunos momentos de tu vida diaria que dices, bueno, sí estoy presente, pero no estoy presente. No lo sé, yo respeto muchísimo a la gente que hace este tipo de blogging y me parece sumamente entretenido. Yo como consumidora también de creación de contenido me encanta ver ese tipo de videos, pero creo que puedo empatizar en ese punto de que es complicado porque se borra un poco la línea entre tu vida personal y lo que es tu creación de contenido, ¿no? Sí, y me acuerdo, íbamos o salíamos en familia y yo veía, me enfoqué mucho encontré por ahí que una buena historia giraba alrededor de un conflicto, de un problema. Entonces, pues lo que buscaba en un día, una buena historia, era cualquier conflicto que teníamos. Entonces recuerdo perfectamente alguna vez que salimos en familia y se atoró la camioneta con lodo. Entonces dije, bueno, es momento de grabar esto porque es una buena historia. Entonces claro. me caché, pues en vez de estar ayudando a solucionar el conflicto. Y tu papá así de, oye, mijo, ¿y si ayudas? Sí, y tú, es que este es el momento viral. Exactamente. Entonces ese tipo de cosas ya no me encantaban. Claro. Sea, me estaba como separando un poco de... Pero este tipo de contenido fue el que te empezó, digamos, a funcionar. Sí. Fue el que empezó a generarte tu following. Sí, a día de hoy hay personas que todavía, hay pocas personas que dicen, yo recuerdo cuando te vi con los blogs, ese sería el inicio de la creación. Y sí, empezó a agarrar tracción, hubo blogs de más de 1 millón de vistas en TikTok, entonces sí, me frustró mucho alejarlos porque sabía que estaba funcionando, pero ya no lo estaba disfrutando en lo absoluto. Eso pasa. Sí. Eso pasa. He platicado con otros creadores de contenido. A mí me pasó en particular. Yo comencé haciendo contenido como para mamá millennial. Okay. Y poco a poco me fui alejando de eso, a pesar de que sabía que me funcionaba muy bien y que gran parte de, como dices, de mi tracción, de mi following inicial fue por ahí. Llegó un momento donde ya no me sentía muy cómoda haciéndolo y ya no quería hacer eso. Y dices, por un lado, sé que me funciona, sé que vende, por así decirlo, pero creo que hay un momento donde cada uno sabe interiormente que es momento de hacer otra cosa y evolucionar hacia otro camino, ¿no? Sí, y la prioridad, o saber, bueno, podría tener más vistas, pero ya ni siquiera no es que no estés orgulloso de esas vistas, pero si tienes un interés más palpante ahí, pues valdría la pena intentarlo. Totalmente. Sí. Y entonces, ¿cuándo fue que te levantaste y dijiste, ahora voy a hacer podcast? Pues pasó tiempo. Yo pensaría que unos 6 meses y yo comencé... me he dado cuenta que lo que empiezo a crear antes lo consumo. O sea, antes soy fan. Claro. No creería que es el caso de todos, pero en el mío sí veo algo, me gusta y luego veo cómo yo poder crearlo también. Entonces, en el caso de los podcasts, yo consumía mucho a Roberto Martínez, que hay muchas personas que desde el inicio me comparan directamente con él. Y es mi influencia principal en cuanto al tema del podcast. Claro. Disfrutaba mucho oír sus episodios de su podcast y también el que tenía con Jacobo Wong, Cosas. También. Me encantaba. Entonces yo cuando inicio pues tengo esa referencia. O sea, y también él en muchos episodios daba como consejos particulares. Me acuerdo mucho cuando decía que si quieres iniciar un podcast, pues lo inicies y vayas perfeccionando mientras vas... sobre la marcha. Que no te esperes como a tener absolutamente todo lo que quieres para iniciar. Entonces, inspirado en eso, pues inicio el podcast y me gusta. O sea, me gusta mucho el formato, el conocer a personas nuevas. Claro. Me gustó mucho.
Eso, me encanta esa actitud de tomar como inspiración y como motivación a otros creadores de contenido, a contenido al que tú aspiras a hacer. Porque también dentro del medio me parece que hay también envidias, hay algunos sentimientos medio gachos, hay mucha gente que le tira a otras personas. Y yo creo que todo lo contrario, cuando ves algo exitoso, algo que te mueve, algo que te gusta, ese debe de ser tu objetivo. Yo quiero hacer algo así, pero por supuesto en tu propio estilo, que creo que lo has logrado de manera increíble. Gracias. Ahora, todo es un proceso y un camino, ¿no? Platícame de algunos momentos tal vez de cubetadas de agua fría o aprendizajes o algunos tropiezos que hayas tenido a lo largo de tu camino, que normalmente son los que más aprendizaje te generan, ¿no? Pues cuando yo desde el inicio, Mara, comencé con todo. O sea, como te digo que ya consumía esto y ya creadores de podcast, ya sabía más o menos la estructura que se debía seguir, la cantidad de clips, ya sabía editar. Entonces desde el inicio lo tomé como con una seriedad, profesionalismo riguroso. O sea, desde el episodio 1 saqué 12 clips y desde ahí seguí, pam. Entonces por el episodio 6 ya había varios clips virales en TikTok y en Facebook, o sea, casi al inicio. Entonces yo diría que de las primeras cubetadas de agua fría, como bien dices, serían los malos comentarios en masa. O sea, se empezaron a aglomerar, o sea, como este hate masivo acerca de mi forma de reaccionar, de lo que pregunto, o sea, de volver a preguntar cosas que ya me habían dicho en la conversación probablemente. Entonces se empiezan a agrupar como todos estos comentarios y esa yo diría que es un primer balde de agua fría, sobre todo porque pues iba en ese formato, iba comenzando. Entonces sí fue como impactante el episodio 6, o sea, de 6 semanas literalmente ya está viendo no solo una retroalimentación, sino también una cantidad de comentarios masivos negativos. ¿Cómo te impactó personalmente? Pues personalmente yo diría que no mucho. O sea, me impactó sobre todo profesionalmente en el tema de creer que lo estaba haciendo bien, creer que estaba siguiendo los pasos necesarios. Y en el ámbito personal, pues sí, pues un desánimo, una desesperanza de le estoy echando todas las ganas que tengo y lo estoy haciendo como creo que se podría hacer. Y pues sí, o sea, no tuve como estos periodos que muchos creadores describen de desear abandonar o separarte y quedarte llorando en el cuarto, no. ¿A ti no te sucedió esto? No me sucedió porque también tenía un círculo cercano. Yo vivía acá en Querétaro, está toda mi familia, todos mis amigos. Entonces nunca me separé de ellos. Entonces les platicaba y pues había como una contención ahí que probablemente si hubiera estado solo, otra historia te estaría contando ahora. Ya. Qué importante es el apoyo, esa red de apoyo de personas con las que te puedes sincerar, poner sobre la mesa tus inquietudes, ¿no? Algunos dolores, algunas dudas que va teniendo uno y que te puedan apoyar, porque como dices, mucha gente no lo tiene, no lo podemos dar por sentado y lo importante que es, ¿no? Entonces tú tomas estos comentarios, me gustó mucho lo que dijiste ahorita, más bien como retroalimentación. Me parece eso. Yo creo que las palabras nunca son casualidad y me gustó mucho escuchar esto de retroalimentación, porque sí, a pesar de que pueden ser ataques, a veces hate, hay gente muy malvibrosa, de verdad hay gente muy, muy malvibrosa que no tiene mejor cosa que hacer más que andar molestando a los demás. Claramente tienen que ir a terapia, pero el hecho de tú verlo como retroalimentación me parece interesante porque ¿qué haces entonces tú con estos comentarios y esta retroalimentación para mejorar y cambiar tu estilo, ¿no? Sí. ¿Qué hiciste con esto? Llegó un punto en el que también influenciado de otros creadores de contenido, yo había oído que había llegado un punto en el que ellos habían dejado de leer comentarios. Entonces yo tuve ese momento muy claro. O sea, parecería que leía y dije, ya, hoy ya no. Hoy ya no voy a leer. Me parecería que este es el punto, porque también es inevitable como sentir, pues no solo desesperanza y tristeza, sino como también enojo y el deseo como irracional de querer responder. Entonces a mí me quedó claro que ese era el momento y por meses estuve sin leer comentarios y pensaría que fue saludable en el aspecto emocional, pero también yo creería que
esa retroalimentación masiva negativa también te estaría diciendo algo. O sea, te estaría diciendo que hay algo que podrías cambiar, que podrías mejorar. Entonces, yo tomé esa decisión y ya ahora volví a leer comentarios. No estoy todo el día clavado, pero sí en el panorama general también respondo. Y esa fue la decisión que tomé, separarme por muchos meses de no leer comentarios. Sí. Y ya no sabría si fue la mejor decisión, pero me funcionó en cuanto a este tema de no clavarme de más. Claro, en ese momento decir, voy a seguir adelante, ¿no? Tomar a veces lo que le queda al saco a uno, 2, 3 cositas, 2, 3 tips y trabajar sobre eso, pero tampoco te puedes clavar tantísimo porque claro, emocionalmente puedes entrar en una espiral bastante negativo. Sí. ¿No? Muy, muy, muy respetable todo esto. Interesantísimo. Fíjate que yo como mercadóloga, ahorita que me decías, es importante, pero es una línea delgada, escuchar la voz del público, ¿no? Por un lado están los estudios de mercado. Claro. Tienes que saber cuál es el feeling general al respecto de algunas palabras que incluso se repiten. Es importante darte cuenta sobre la percepción que está teniendo la gente de ti, de tu contenido, de absolutamente todo, de tú como marca también, ¿no? Entonces, ahí es cuando haces en marketing, se le llaman nubes de palabras, word clouds. Entonces, empiezas a buscar palabras que se repiten y se genera como un feeling descriptivo. Sí, muy visual. Ajá, del producto en cuestión. Y esto es importante saberlo, porque sobre eso dices, así es como se está percibiendo, me gusta, ¿no? ¿Qué puedo hacer al respecto para cambiarlo, para bien o para mal? Pero ahora, si pones demasiada atención en la opinión pública, también está mal, porque como bien decía Steve Jobs, muchas veces la gente no sabe lo que quiere, ¿no? Porque él decía que no creía mucho en preguntarle a la gente lo que quería. Okay. Porque no se podían imaginar algo que no existía. Empezando por ahí. Claro. Claro, o sea, si tú le hubieras puesto atención a la gente, como decía él, respecto a si la idea de un iPod en su momento le hacía sentido o no, nunca se había visto algo así. Probablemente a mucha gente le hubiera causado incluso repudio, conflicto. ¿Para qué? ¿No? Si la industria de la música ya está perfecta, ya tenemos todo lo que nos pudiéramos imaginar. La gente no se puede imaginar algo que no existe. Entonces, hay veces que simplemente tienes que seguir tu voz interior, lo que a ti te hace sentido, tomar 2, 3 consejos de quién vengan, ¿no? Es importante saber de quién vienen y seguir adelante con tu camino. Es ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, diría yo. Un sano equilibrio. Es un sano equilibrio, sí. pero es difícil de obtener. De encontrar, sí, y por momentos cambia además. Ni siquiera es todo el tiempo lo mismo, la misma fórmula, ¿no? Sí, yo estaría de acuerdo con eso. Interesante. Sí. Interesante. Ahora veo que tu contenido se ha movido un poco más. Ahora que me decías de estas inspiraciones, de que no puedes evitar empezar a generar contenido de lo que tú consumes a la vez y lo que te va inspirando, claro, refleja tu vida diaria. Sí. Veo que tu contenido se está moviendo un poco más hacia tu proceso, tu trayecto de trabajo personal, de autoevolución, de mejora de rutinas y hábitos. Veo que estás hablando mucho de esto, que me encanta, por cierto. Gracias. ¿Qué contenido estás consumiendo tú que te inspira para hacer eso? Pues fíjate que grabamos mi amigo Yair y yo en un podcast que teníamos los dos con Roberto Gallegos. ¿Lo conoces? Sí, claro. Y a mí me resultó muy inspirador platicar con él y pues tenerlo al lado y ver, pues él era un chavito en su momento muy delgado, o sea, más delgado que yo. Me dijo y su cambio y su evolución es sorprendente. Entonces, oírlo hablar como con esa estructura y con esos pasos que parecería que los tenía claros, me resultó motivador. Sobre todo porque en ese momento yo no estaba cuidando estas áreas de la vida que ahora son fundamentales para mí, que son la alimentación y el ejercicio. Bueno, desde el sueño. Entonces estaba de foráneo, sigo de foráneo en la Ciudad de México, pero el típico foráneo que pide Subway cuando le viene en gana. Claro. Estudias en Ciudad de México, sí, actualmente. Estudio en Ciudad de México, estoy estudiando comunicación. Entonces no había estructura como tal, Mara. Entonces platicar con él y verlo como algo posible, pues me motivó. Y pues yo ya tenía como esos pensamientos de que yo sabía que era lo ideal. O sea, yo ya pensaba que era lo ideal. Entonces, pues esa conversación me dio como ese impulso inicial y ahí comencé como a meterme poco a poco. Primero empecé con el sueño y con el ejercicio. Porque previamente ya había hecho intentos de hacer como retos fitness o retos de alimentación
pero resultaba, y probablemente a muchas personas que estén oyendo les resultaría difícil pensarse en, bueno, hoy soy alguien, mañana voy a ser completamente alguien diferente que duerme 7 horas y media, que hace ejercicio en 1 hora y media, que come rigurosamente. Pues son tantas cosas que parecería que abruma demasiado y lo sueltas. Uh-huh. ¿Te ha pasado eso o pensarías que tiene sentido? Me ha pasado muchísimo. Fíjate que leí un libro que me cambió la perspectiva respecto a esto de hábitos y rutinas el año pasado. Hábitos atómicos. No sé si lo has leído. No lo he leído, pero sé fabuloso. Es justo de lo que estás hablando, sí. Y me cambió muchísimo la perspectiva porque entendí el por qué, no solo yo, me parece que probablemente a todos nos haya pasado, como dices, uh-huh. Abandonamos los famosos retos, los objetivos, todo. ¿Cómo se llaman los que te pones en Año Nuevo? Se me fue la palabra. Sí, tú. La lista esta que haces. Todos saben de qué estamos hablando. Bueno, ahorita nos acordaremos. Sí. Pero bueno, estos retos y objetivos que nos vamos poniendo. Propósitos, los famosos propósitos de Año Nuevo, ¿no? ¿Por qué es que los abandonamos? Y es que es justo esto que estás diciendo. Cuando estamos con la vista puesta arriba de la montaña, hay el objetivo grande que parece tan lejano y tan complejo y tan diferente, tan inalcanzable, tan diferente a donde estamos parados hoy en día. Es común que nos parezca abrumador y demasiado difícil, uh-huh. Inimaginable el cómo si estoy en el A voy a llegar al B. Es totalmente diferente a lo que estoy haciendo. Y seguramente necesito estar muchísimo más preparado y mucho más informado y no tengo lo que se necesita y no tengo el tiempo y no tengo y lo haces 2-3 días y se va perdiendo un poco la inercia, la motivación y abandonas. Y creo que aquí el truco es, corrígeme si me equivoco, a mí me ha funcionado y en el libro lo menciona, tal vez a ti te haya funcionado. ¿Cuál? Es enfocarte en el próximo paso, enfocarte en el próximo escaloncito, en diseccionar el gran pastel, digamos, uh-huh. en pequeñas mordiditas que puedas ir dando día con día. Y es que así es como se van haciendo los cambios. Mi abuelo decía que si quieres saber el futuro de una persona, no se necesita ser un adivino. Solo hay que observarlo y multiplicar lo que está haciendo por 100, por 1000. ¿Eso decía tu abuelo? Eso decía mi abuelo. Y es que es eso. Bueno. Es ir sumando esas pequeñas piececitas de Lego que van construyendo el muro. No son las grandes acciones magnánimas las que generan uh-huh. el cambio, son las pequeñas cositas de todos los días. Me gusta mucho ese pensamiento. Es que parece menos abrumador si vas haciendo poquito a poquito y ya para cuando veas, voltees para atrás, dices, caray, ya voy a la mitad del camino o ya se logró esto que pensaba inalcanzable. Y es eso, fragmentar, yo creo que el gran objetivo en pequeños pasos y concentrarte en el día al día, ¿no? Sí. Ahora, algo que tengo, por cierto, de ese libro, no lo he leído, pero está en mi lista, pero sé que viene ahí, es el tema de que recomienda el autor unir una cosa que te cueste trabajo pero quieras empezar a hacer y otra cosa que ya te gusta hacer. Claro. En el tema me parecería que pone el ejemplo de si quieres empezar a hacer ejercicio en la caminadora o algo, ponte música o un podcast que te guste. Claro. Y así asocias una actividad que antes no te gustaba parecería como un premio instantáneo. O sea, bueno, no oigas podcast mientras estás, no sé, sentado desayunando. Mejor gánatelo cuando estés en el ejercicio. Entonces parecería que hay algo bueno instantáneamente en el ejercicio. Se genera una conexión neuronal positiva. Sí, exactamente eso. Totalmente. A mí algo que también me dejó el libro fabuloso es que nos juzgamos muy duro cuando abandonamos un objetivo, un proyecto, un cambio que queremos hacer. Sí. Y en realidad el autor dice, a ver, hay que pensar que el cerebro es una máquina sumamente eficiente, uh-huh. cuyo trabajo es ahorrar energía y hacer las cosas de manera más eficiente posible. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás en el punto A, digamos, estoy triste, el cerebro dice, no quiero estar en ese estado. ¿Cómo le hacemos para que Mara pase del punto A al punto B, que es el punto deseable? Mara está feliz, ya se siente tranquila. O, por ejemplo, Mara está ansiosa. Pongamos el ejemplo de la ansiedad, que es como creo que mucho más tangible el ejemplo. Uh-huh. Mara está ansiosa, es un estado indeseable. ¿Cómo le hacemos para que Mara llegue al estado B? Aquí es cuando se generan, digamos, los hábitos muchas veces negativos. ¿Por qué? Porque el cerebro está buscando ser eficiente. Y si Mara se echa un cigarro y de repente paso al estado B, de volada, y ya estoy mucho más tranquila y menos ansiosa,
el cerebro lo empieza a relacionar como que ese es el camino. Una solución Más eficiente para llegar al estado deseable. Así de sencillo. No hay moralidad de que esté bien o mal. Es llegamos al punto B, estado deseable. Entonces el cerebro dice, este es el caminito. Y como las hormigas que van marcando el caminito, para no tener que gastar energía, digamos, en todos los días pensar en un caminito nuevo, ya vimos que este es el que funciona, este es el más directo. Y el camino se marca. Entonces empiezas a tomar ese camino de manera subconsciente, sin pensarlo. Aquí es donde se genera el hábito, digamos, negativo. Está siendo eficiente, es un hábito eficiente. Cumple lo que tiene que cumplir, pero tiene un impacto negativo sobre ti. Aquí es donde hay que meterle conciencia y decir, ¿pudiera generar otro camino? Otra conexión neuronal para llegar del punto A al punto B de manera positiva. Y aquí es donde se generan las rutinas, pero no es fácil, me imagino, ¿no? no es fácil, yo pensaría. ¿Tú cuál dirías que es el hábito que más te ha costado trabajo? Pero del que estés orgullosa hoy en día. El hábito que más me ha costado trabajo. La moderación de las redes sociales y el celular. Esa es buena. La verdad, creo que me ha costado mucho trabajo. Es un work in progress, como dicen, pero me he concientizado muchísimo en el último par de años a partir de que me han reflejado mi consumo excesivo del celular, mis hijos. A veces tiene que ser un reflejo externo, a mí me sucedió así, para darme cuenta de que, no quiero sonar como adicta, ¿verdad? De que tengo un problema, pero sí definitivamente me di cuenta de que los estaba usando en exceso, todo tipo de aparatos, y que no estaba en el presente cuando debía de estar muchas veces con mis hijos. Y volvemos a lo mismo. Me queda clarísimo que para mí es en inglés se le dice coping mechanism, para cuando me siento aburrida, cuando me siento ansiosa, cuando me siento... Creo que hoy en día lo usamos más que nada para llenar estos espacios como de aburrimiento y ocio, pero una muletilla, digamos, pero estoy trabajando en eso y me ha costado mucho trabajo. ¿A ti? Yo pensaría que ese es el que quiero implementar ahora. Todavía no he hecho pasos alrededor, pero sí lo he limitado. Ese me parece especialmente difícil porque parecería que nuestro trabajo gira en torno a. Entonces es una justificación perfecta para estoy trabajando. Sí. Claro. El problema es que deslizas y ya estás en otra cosa que eso sí no tiene nada que ver con tu trabajo. Sí. Entonces, a mí algo que me sirvió mucho fue limitarlo. Yo tengo la oportunidad de trabajar en estructura Pomodoro, porque como mi trabajo gira en torno a un lugar cerrado, pues a un lugar controlado, trabajo en mi departamento, entonces pues tengo como la posibilidad de medir muy bien los tiempos. ¿Qué es la estructura Pomodoro para quien no conoce? La estructura Pomodoro es un trabajo concentrado sin distracciones por 25 minutos y luego me parecería que son 15 según oficialmente, pero yo lo he personalizado en cuanto a lo que veo que me sirve. Entonces yo hago 25 de concentración pura, o sea, el teléfono de lado, todo lo que no tenga que ver con lo que estoy haciendo se va. Todos son 25, no es cierto, yo hago 50, el Pomodoro es 25. Okay. Yo hago 50 concentrados. Pero has ido haciendo ajustes, depende de lo que exacto. te funciona. Ajá, pero el Pomodoro son 25. El tiempo de descanso no recuerdo específicamente, pero yo tomo 50 y luego 10 minutos de descanso del trabajo. Entonces, a mí me sirve mucho y a otras personas probablemente también, porque yo soy de esas personas que sí se concentra y sin distracciones, sin problema, pero si lo pones ya por horas prolongadas, pierde lo óptimo. Entonces yo sí necesito como una refrescada y regreso. O sea, por ejemplo, en trabajos en equipo de la universidad pasa mucho que yo tengo esa estructura muy marcada, pero hay muchos amigos que tienen la capacidad de estar concentrados con distracciones, pero como con más enfoque por horas. Benditos ellos, ¿qué se sentirá? Sí, no sé, pero yo les digo, oigan, los dejo aquí, son mis 10, ya saben que son mis 10 minutos de descanso. Te levantas, ¿qué haces? Incluso ahí es un buen momento, ¿no? Checar el celular, darte una caminadita, tomarte un café, lo que sea que te funcione para el refresh. Exactamente. El chiste es que tu cerebro se olvide de lo que está haciendo, o sea, dejarlo, o sea, incluso es un esfuerzo activo de... Muchas veces dejas pendiente algo como, oye, ya no sé qué le voy a poner aquí de texto o algo. Bueno, el chiste es olvidarlo completamente y hacer otra cosa. Se recomienda que sean descansos activos, Mara. O sea, que sea, pues yo a veces me pongo a hacer lagartijas 10 y luego ya me pongo a caminar un poco. A veces sí, cuando me parece, o sea, me meto a redes sociales sin problema a los 10 minutos. El ideal es que te distraigas, o sea, para mantener esa concentración
Óptima. Pues plena, exacto, óptima. Claro, totalmente. Y luego es una hora después de 4 sesiones de 25, en mi caso de 2 sesiones de 50, pues es una hora de descanso activo y ahí yo lo aprovecho para hacer quehacer o para hacer la comida. Claro. Entonces se te va el tiempo, se te va el día haciendo esa estructura y ni lo sientes. Como con tu rutina bastante organizada, ¿no? Sí. Proactiva. Y ¿has notado algún cambio? Además, obviamente, de lo físico, que me imagino que te sientes mejor. Sí. Con relación a tu trabajo, a la creación de contenido a partir de que estás implementando todos estos cambios y rutinas y hábitos nuevos. Pues sí, me ayuda mucho con el enfoque. O sea, con tener como las tareas bien claras y el tener el tiempo designado para hacerlo y me permite hacer varias cosas, no simultáneamente, pero en un mismo día. A veces es abrumador decir, oye, pues en tu caso no me imaginaría con hijos, yo sí no tengo idea, no podría aportar ahí, pero pues tú estás haciendo un proyecto así y luego pues también pensar en cuidar o sea, debe ser drenante de energía y de tiempo. Entonces tener como esta estructura de a estas horas voy a hacer esto porque es posible y ya luego solo voy a dedicarme pues a los hijos o a otra cosa que no tenga que ver. Entonces en ese sentido me ha ayudado mucho ese enfoque de tener claro que este es el tiempo designado para cada cosa. Sí. Muy bien. Ahora que lo dices, en alguna ocasión tuve un jefe que me dio un consejo que se ha quedado conmigo todo este tiempo. Ok. Él en un momento me vio muy abrumada, muy estresada y yo le decía, usaba la analogía, le decía, es que siento que estoy malabareando con 10 pelotas a la vez y estoy muy tensa porque si pierdo el enfoque y la concentración, se me van a caer. Se me va a caer alguna y todo va a valer madre. Disculpa mi francés. Es ese estrés de sentir que estás malabareando con muchas cosas a la vez, que creo que todos hemos sentido y más hoy en día que de verdad andamos en tantas cosas, conectados todo el tiempo, con la mente en 25 temas distintos. Este sentimiento de estoy malabareando con mucho y se me va a caer en cualquier momento. Y él me dijo, claro, así es la vida moderna, traemos 1000 cosas, traemos 1000 temas, 1000 pelotitas, por así decirlo. El problema es que tú estás viendo como que las tienes que tener todas al aire al mismo tiempo. Digamos, todas las tabs de la computadora abiertas al mismo tiempo. Sí. ¿Qué pasa si visualizas, en lugar de estar variando, que estás enfrente de una cajonera y en cada cajón tienes una de las pelotitas? Ahí están todas, no es que se te esté olvidando, no es que estés ignorando a ninguna de ellas, pero solo abre un cajón a la vez. Entonces abro este cajón y ahorita es un poco como el pomodoro que estás diciendo. Claro. Sí tengo mentalizado que ahí están todas, que son cosas que hay que atender. Me acuerdo de ellas, pero estoy trabajando con este cajón ahorita, con esta pelotita en cuestión y le dedico el tiempo necesario y me enfoco en esto, termino con eso, le cierro y abro el siguiente cajoncito y así sucesivamente para no tenerlas todas en el aire al mismo tiempo. Sí. Y eso ayuda muchísimo. Más fácil dicho que hecho, ¿verdad? Porque, como decías, en mi caso en particular, bueno, que los niños, el trabajo, creación de contenido, buscar y procurar tener algo de tiempo para hacer ejercicio, vida social, es complicado. Es que pensaría que no le puedes decir a un niño, a ver, niños, no tengan necesidades por una hora, por favor, me voy a enfocar. Con ellos no se puede, claro, ¿no? Ni quiero hacerlo, porque me imagino que tal vez sí se puede. Volvemos a lo mismo, que estoy acá en el celular, pero estoy con el niño, pero no estoy en ninguna de las dos bien, que no es lo ideal. Entonces, conocerse a uno mismo y darse cuenta de, primero que nada, tus limitaciones y posibilidades. Y como bien decías, tú adaptaste el pomodoro a lo que te funciona a ti. Ok, yo soy una persona, como le llaman en inglés, morning person. Yo funciono en la mañana al full. Perfecto, porque a esa hora mis hijos están en la escuela, ¿no? Entonces tengo esas horas de la mañana para el trabajo, que es lo que mentalmente más me exige. Después mi break, digamos, es un poco la creación de contenido. Es donde estoy un poco más creativa, un poco más relajada, me doy chance. Y por la tarde estoy al full con los niños. Ok. Entonces, así es como divido un poco mis tiempos. No todos los días son iguales. Hay que también aprender a ser un poco flexible. Versátil, claro. Flexible con la ocasión. Pero sí ayuda a tener rutinas y horarios para echarte la mano. Claro. Más que nada, ¿no? Sí. Creo que es una inversión en uno mismo. ¿Qué consejo le darías a chavos, chavas, gente más joven? Tú eres más de 10 años más chico que yo, respecto a los buenos hábitos y a las rutinas para implementarlos en su vida. ¿Por qué hacerlo? A mí sí me gustaría decir que parecería que los jóvenes de hoy, Mara,
tienen mucho esta mentalidad de es mi edad para echar el desmadre, es mi edad para, pues, incluso algunos pensarán vivir en desorden o descontrol. Y yo pensaría que no es la única vía. O sea, entiendo el punto de dónde viene y entiendo que no hay responsabilidades como hijos que tengas que cuidar, pero yo creería, y por lo que he leído, el cuerpo no... O sea, tu vida no lo entiende así. O sea, si a tu vida le empiezas a meter excesos como el alcohol, como el tabaco, como cosas que no tendrían ningún beneficio desde temprana edad, pues solo estás alimentando un vicio que si sigue así, pues va a ser más grande y más grande. Entonces, a mí lo que me gustaría decirles es que prioricen y que si ese es el camino que quieren tomar, pues cada quien está en su libertad, pero yo pensaría que es importante equilibrar, o sea, tener claro que si se quiere vivir bien en un futuro, se tendrían que empezar a tomar los pasos desde pues una juventud. O sea, pues habrá personas que nunca hicieron ejercicio, no sé, después de mucho tiempo, y por supuesto que hay formas en las que pueden agarrar el hábito, pero se trata también de pues facilitarse la vida. Yo pensaría en un futuro. O sea, si me es fácil porque tengo mucha energía ahora a mis 21, empezar a hacer ejercicio y tener como rigor y aprender lo más que pueda sobre nutrición y todo, pues me gustaría enfocarme en eso para que se vaya siendo mucho más llevadero cuando tenga responsabilidades importantes. Ya lo pueda tener pues muy, muy tangible. Claro, volviendo a lo mismo, esos caminitos mentales, esas conexiones ya bastante marcadas, sí, para que te sea más fácil en un futuro, ya lo tienes incorporado. Estoy muy de acuerdo contigo, creo que no son fáciles estas rutinas, estos hábitos, definitivamente no, pero se trata de una inversión en tu bienestar a futuro. Sí. De verdad el yo de mañana va a agradecer esto. ¿Qué puedo hacer hoy para alivianarme, para hacerme más fácil, para hacerme mejor la vida mañana? Sí. ¿Tú cómo lo ves en retrospectiva? ¿Qué habrías hecho 10 años atrás o 20 años atrás? Que dirías, bueno, si hubiera iniciado eso, ahora sería pues completamente diferente mi rutina. El cuidado de mi espalda. Tengo escoliosis. Okay. Tengo escoliosis y lo supe desde los 15 años. Y desde ese entonces se me dijo, ahora sí que como dicen, se te dijo. Sí. Se te dijo que había que tener un cuidado constante de la salud de mi espalda, okay, para no tener problemas más adelante. Y en ese entonces, pues justamente chamaca de 15, 16, recuerdo mucho a mis papás. Oye, Mara, mira que el yoga, que la nadada, que la terapia física, y muy inconstante, ¿no? Empezaba un poco y pues como buen adolescente, ¿no? Y después también en mi juventud, en la carrera, por periodos sí tenía algunas molestias y bueno, ahí sí iba a la terapia un ratito, a yoga 2-3 días y como bien decías, el cuerpo a esa edad reacciona de volada, entonces era como ya estoy bien, bye, ¿no? Okay. Y volví a vivir mi vida como si nada y todo. A partir de mis embarazos, que son muy pesados en la espalda, he tenido problemas fuertes con mi espalda, y por supuesto ahora sí, ya súper seria, ya súper rutinaria, ya cuido muchísimo mi espalda, yoga, mucho ejercicio, cuido mucho mi peso, masajes descontracturantes, vaya, salud, higiene postural, todo lo que me ayude a la espalda, por supuesto. Y como dices, nunca es tarde para empezar, pero claro que hubiera sido mucho mejor si hubiera comenzado muchísimo antes. Ya sería algo, ahora sí que ya incorporado en mi vida diaria, sin ningún problema, si lo hubiera comenzado hace 10, 15 años a hacer con seriedad y rutina. ¿Tú? Sentido. Yo pensaría, a mí me hubiera gustado iniciarme antes en el tema del gimnasio. Para mí sí es algo un poco seminuevo. Sí. Sobre todo la técnica, porque yo veo a mi hermano que desde hace mucho tiempo consumía contenido de eso y a mí nunca me interesó como ese enfoque de contenido, pero él pues sí lo trajo a la práctica porque en cuanto a técnica y en cuanto al uso de máquinas y de peso y de temas de proteína y todo eso, pues lo tiene mucho más claro. Entonces me habría gustado iniciarlo antes, pero pues yo creería que este tipo de cosas no son un tema de arrepentimiento. El hubiera no existe. Sería un aprendizaje, o sea, totalmente. Probablemente si no se hubiera sufrido de cierta forma, pues no hubieras aprendido con tanta intensidad eso. Claro. Es que también soy creyente en eso. A ver, cuando te toca, ni aunque te quites
Y cuando no te toca, ni aunque te pongas, ¿verdad? Entonces justamente el hubiera no existe, o así hubiera estado bueno, ¿no? Sí. Hubiera estado bueno comprar acciones de tal empresa si yo hubiera sabido a los 5 años y dices, bueno, ya para qué me pienso en eso, si hoy en día estamos así como estamos y más bien de aquí para el real, ¿qué puedo hacer para mejorar mi vida? ¿Qué aprendiste y que lo vas a mejorar? Totalmente. Mara, ¿te podría preguntar algo sobre la higiene postural? Claro. Creo que podría parecerle interesante no solo a mí, sino a las personas. En cuanto a la postura, por ejemplo, yo tengo a una cercana que a mí me gusta cuidarla también la postura, a veces la descuido, pero también cuando hay cercanos yo pues intento decirles, oye, la postura la podrías poner acá, pero muchas veces me dicen, oye, es que lo intento, pero en realidad me duele. Claro. O sea, parecería que tengo que estar así, es incómodo. ¿Cuál sería la clave? O sea, ¿están los pies? ¿En dónde está la clave de una buena postura? Ok, comenzaría diciéndote que hoy en día, según lo que he investigado, porque es un tema constante en mi vida, nuestro gran problema, y no es un tema de generación. Okay. O sea, boomers, Gen X, millennials, Gen Z, todos tenemos este problema. El gran problema es el famoso cuello de computadora y celular. Ok. Esto. Estamos constantemente con el cuello así. Como agachado. Así agachado, hacia enfrente, ya sea por el celular, inclusive la computadora, la laptop. Hacer esto es un gran problema. Se nos tensa muchísimo todo el cuello, toda esta zona, hombros, omóplatos, que a la vez nos empieza a generar el famoso problema del túnel carpiano, también por el uso del celular y el mouse constantemente. Nos genera unas contracturas tremendas de aquí para acá, túnel carpiano, que a la vez nos empieza a causar problemas en el manguito rotador. Creo que nuestro problema de higiene postural en general hoy en día es este tema. Es de aquí para arriba. Sí, uno pensaría que... Del pecho para arriba. Del pecho para... sí, toda la razón. Del pecho para arriba. Tiene que ver con los hombros arqueados hacia enfrente, con el cuello rectificado, con la constante tensión de dedo, mano, todo lo que conlleva hacia el hombro. Obviamente no soy fisioterapeuta, pero creo que esto es de lo que nos tenemos que hacer conscientes. De la postura constante de nuestro cuello, que este es un problema constante para mí, lo veo muchas veces en video. Cuello para adelante, es como, ok, me doy cuenta, cada rato lo pienso, es como, ok, cuello un poquito para atrás, hombros relajados, no los puedes hacer totalmente hacia atrás porque es incómodo. Claro. Justamente cuando tú lo intentas hacer o lo dices a alguien más, no es una postura natural. Aguantas poco tiempo. Estar así todo recto. Pero alguna vez una fisioterapeuta me dijo, la mentalidad no es tanto echar los codos para atrás, es imaginarte que tienes como Iron Man, una luz aquí en el pecho, y más bien como sacar un poquito el pecho, como elevarlo un poquito. Eso hace que abras un poco el pecho y eso a la vez ayuda con la postura del cuello. Mira. Y relaja bastante. No es tanto el hombro, sino es sacar un poco el pecho. Fantástico. Y eso nos ayuda un montón. Y por supuesto darle breaks al mentado celular. Y si estás trabajando todo el día en la computadora, como es nuestro caso muchas veces, procurar tener un monitor alto. Los standing desks. Los standing desks, tener el monitor lo más alto posible, que no sea la laptop abajo, que sea la laptop sobre un stand o que sea un monitor al que conectes tu computadora para que tu visión sea un poco más hacia adelante. Todo este tipo de tips de higiene postural, digamos, ayudan muchísimo. Volvemos a lo mismo. Cuando tienes 20, 22 años, no pasa de que anda un poquito contracturado, pero todo esto se va acumulando y en 10 años puedes tener problemas muy serios. Sí, te diría que por ahí va la cosa. Gracias por la enseñanza. ¿Sabes qué me encanta platicar contigo, JP? Que como te decía cuando te invité originalmente a la conversación, el estilo de mi podcast es conversacional, ¿no? Y te decía, bueno, claramente no te quiero entrevistar, pero sí quiero conocerte, poner varias cosas sobre la mesa, pero el chiste es que platiquemos mutuamente. Y me gusta que tú ya traes el background, el baggage de tú ser conductor de podcast. Y claro que está bien sabroso el flujo porque tú también me haces a mí preguntas de vuelta y es un ping pong muy agradable. Es que es interesante. Yo pensaría que ese tema de la postura poco se habla. Yo he visto muy pocos videos sobre cómo pues tener cuidado con la postura. Digo, hay problemas pues que la gente tiene muchos más cercanos del día a día y la postura probablemente sea uno de los últimos, pero parecería que son cosas importantes. Claro, muy muy importantes los zapatos. Los zapatos son importantísimos. Los pies son la base de todo tu esqueleto y todo tu sistema muscular. Todo empieza con los pies y la verdad es que los tratamos re mal, oye. O sea, el famoso tenis plano
es lo peor que le puedes hacer a tus pies, ergo al resto de tu cuerpo. Idealmente tendríamos que tener soporte de arco, tendríamos que tener espacio para que los dedos se puedan abrir. Todo esto genera pues vicios, justamente porque el cuerpo, procurando ser eficiente y tenerte lo mejor posible, genera unas contrafuerzas, digamos, de que si no estoy teniendo el soporte necesario que necesito acá, entonces jalo por acá y jalo por acá para que JP ande caminando derecho, lo más derecho posible, y se van generando unas contratensiones, pues que, volviendo a lo mismo, a la larga pueden traer graves problemas. Entonces, invertir en buenos zapatos. Que ahora siempre volvemos al clásico chiste, es que los zapatos ergonómicos como de viejita tienden a ser horribles, ¿no? Y obviamente todos queremos vernos bien. Sí. Pero, a ver, esto sería entonces un shout out a la industria zapatera. ¿Por qué no pudiéramos tener zapatos padres y ergonómicamente correctos? Sería lo ideal. En una carta santa. Pero ¿cuál sería un ergonómico? ¿Como un Skechers? O sea, estos tenis como de papá. Es que o ya me fui muy a lo feo. Bueno, o sea, las famosas Birkenstock, que te pueden gustar o no gustar, pero están hechas para eso. Tienen buen soporte de arco, se amoldan a tu pie, tienen un huequito para el talón, tienen espacio para abrir los dedos. Yo cuando uso Birkenstock... Para quien no sepa, son como una especie de sandalias, ¿no? Son como una especie de chanclas, sandalias, como las conozcas, alemanas, que tienen toda la vida. Creo que son como desde 1800, algo así, hechas de corcho. Ya. Corcho y piel, o sea, son de naturales y tienen un diseño ergonómico que justamente alinea la postura del cuerpo y la cadera y la espalda baja y todo como debería de estar. Lo curioso es que mucha gente las comienza a usar y dicen, a ver, están durísimas y me empieza a doler la espalda y las avientan y dicen, bye. A mí me pasa eso cuando salgo de un periodo largo tipo invierno, que usas mucho zapato cerrado, tenis, lo que sea, y de repente empieza a hacer calor y me pongo las mías. El primer mes me duele muchísimo la espalda. Y alguna vez se lo dije a un terapeuta físico, me decía, por supuesto, porque vienes muy mal acostumbrada, digamos, y el cuerpo se... Te enviciaste y te readaptas en lo que agarra la onda de cómo deberías de estar parado, posturalmente correcto, digamos. Claro. Pero insisto, luego está el clásico zapato ortopédico horrible de abuelita, de señor, de todo, que nadie quiere usar. Y y pues sí, dices, por la moda hacemos muchas atrocidades, pero pues uno quiere verse bien. Tendría que haber buenas opciones y estamos cerca de León, así que exacto. Pues, si alguien por allá está oyendo, podrían iniciar con un diseño padre y que sea ergonómico. Y que sea ergonómico. Sí. Nos los mandan y les hacemos ahí su prueba. Sí, claro. Me encanta la idea. Oye, JP, pues muchísimas gracias por acompañarme a platicar hoy. Conversación tan sabrosa. Lo disfruté muchísimo. Yo también. De verdad, esperemos que se repita. Por supuesto. Sí, pues no sé, algo... Me gustaría cerrar con lo que te decía al principio, que de verdad tú me pareces una gran inspiración. Gracias. Por todo el trayecto, en tus cortos años de vida, todo el trayecto que has llevado a cabo en tu creación de contenido. Gracias. Y sigues aprendiendo, sigues innovando, sigues probando con formatos nuevos. ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando la creación de contenido? Esa es buena y sí la pensé. Gracias por mandarme la pregunta porque sí la estuve reflexionando. Y lo que me gustaría decir es que tomen muchas cautelas con lo que se vaya a decir o en el caso del podcast con quién estás invitando. Porque nosotros está muy trillado el tema de la responsabilidad, pero es que es real. Cuando antes una persona común y corriente tendría un alcance que podría llegar a ser masivo, o sea, por un clip, por algo que se dijo, por algo que se distribuyó. Entonces a mí me gustaría, pues sí, que reflexionaran sobre lo que estás diciendo, que no se lo tomen a la ligera. Yo por mucho tiempo, Mara, también de las críticas partían de ahí, de que yo me sentaba con un amigo a hacer un podcast y hablábamos de lo que fuera. O sea, si tú nos decías opinen de esto, pues sacamos la opinión, así no sepamos bien. Exacto. Entonces, eso no solo trae mala reputación, sino que también pues no le es provechoso a la gente. O sea, podrías ser tú un vehículo de desinformación, de promover cosas que realmente pues se quedaron con eso, pero tal vez ni siquiera estabas tan seguro, no lo habías pensado. Entonces sí tomar como mucha cautela. Esto no significa que sea aburrido, que sea un programa sumamente riguroso y científico, pero sí que se tenga una precaución pues cuidadosa en el tema de lo que se dice y a quién se invita también.
Claro. Tomarlo con responsabilidad y seriedad. Exacto. Lo vean 10 personas o lo vean 1,000,000 y no sabes, porque así es el mundo del internet. Creo que es un gran tip. Un gran tip porque a mí me deja pensando en que desde un principio estás pensando en grande, en que tú no sabes ese clip dónde va a acabar mañana y que si te lo estás tomando con la seriedad necesaria desde un comienzo y el profesionalismo, es que estás pensando en que esto se va a hacer algo grande. Claro. Sí. Excelente. Fíjate que me lo han preguntado también y yo un tip que le dejo a la gente que quiere comenzar a crear contenido es salirte de la mentalidad de recibir y todo lo que hagas, hacerlo con la mentalidad de dar. ¿Qué quiere decir esto? Todo contenido que generes, siempre pensar que no es para ti, no es para tus likes, no es para following, no es para que te pongan atención, no es para que yo, ¿qué voy a recibir de esto? No es para que una marca me vea y me pague, es para aportar valor. Como sea que tú puedas aportar valor, ¿no? Puede ser entretenimiento. Claro. Porque también luego peluciamos mucho a la gente que hace humor y cosas de estas. Están aportando un grandísimo valor. Y no es sencillo hacer. Es el humor, en general, la comedia me parece que requieres grandes habilidades y una capacidad intelectual bárbara para hacer reír a la gente, pero bueno, están aportando entretenimiento, ¿no? Inclusive si lo tuyo es chisme, pues chisme, pero estás aportando entretenimiento y hazlo bien. Puedes aportar inspiración y puedes aportar conocimiento, ¿no? Cualquiera que sea lo que estés aportando, pero siempre hacerlo desde este pensamiento muy genuino de que yo lo que quiero es aportarle valor a alguien y ya después las cosas para ti vendrán. Ese es el orden natural de las cosas, no al revés. Sí, a mí me gustaría unirme en ese consejo también. Estoy de acuerdo. ¿Va? Ya somos dos los que avalamos del consejo. Ya es más de uno. Sí. Perfecto. Mil gracias, JP. Muchas gracias por acompañarme aquí en Ese es el Tema. Gracias por invitarme. Bueno, siempre hago esta pregunta: ¿dónde te podemos encontrar? Yo creo que tú ya eres bastante famoso, pero ¿dónde te podemos encontrar? Gracias. A ver, muchas personas que no me conozcan. Me pueden encontrar en YouTube y en Facebook y en Instagram y en TikTok como JP Martínez. Padrísimo. Yo los invito de verdad a que se den una vuelta si no conocían a JP. En sus podcasts son una maravilla. Siempre pone los temas más interesantes sobre la mesa. Gracias. Siempre es algo muy informada, entretenida e inspirada toda la vez. Gracias. Ya se viene más enfocado, entonces estoy seguro que te van a gustar. Genial. Ahí andaremos pendientes. Gracias. Muchísimas gracias, JP, y muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Ese es el Tema. Que estén muy bien.